Es una alegría estar nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio o en el repaso en estos pocos minutos de nuestra escuela sabática de esta semana. Recordemos que estamos cerrando estos 3 meses de estudio sobre el gran tema vislumbres del amor de Dios. Cómo conocer con algunos destellos, algunas vislumbres, un poco más del amor, del carácter de Dios. Y cerrando este trimestre estamos considerando el tema la promesa de su retorno, la manifestación final más gloriosa, más maravillosa del amor de Dios, que es su regreso a esta tierra para buscarnos como Él lo prometió. Y encontramos para el tema de hoy en este repaso el siguiente concepto muy importante. Como cristianos adventistas del séptimo día, basando nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios, vivimos con la esperanza del retorno literal de Cristo. Es decir, así como Cristo ascendió en las nubes de los cielos al terminar su misión aquí, ese Cristo que los discípulos pudieron abrazar, tocar, estar con Él, comunicarse cara a cara, de esa manera Jesús dijo que volvería. Y será un evento literal, nos dice la Biblia. Algunos grupos cristianos han abandonado esta esperanza, la han puesto a un lado, o la han diluido, o la han espiritualizado, en el sentido de tomar la promesa de la segunda venida de Cristo como un símbolo de la venida de Jesús a nuestros corazones, la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida. Pero Cristo estaba diciendo literalmente que Él regresaría. En un párrafo interesante, nuestra escuela sabática dice que, por ejemplo, desde aquella perspectiva se podría considerar lo siguiente: la segunda venida se realiza en nuestros corazones cuando cumplimos nuestro papel en la comunidad, o cuando amemos a otros como deberíamos. Entonces la segunda venida se actualiza en nuestra vida. Claro que debemos amar a los demás, claro que debemos servir en la comunidad con obras de amor, pero la segunda venida de Cristo, según la palabra de Dios, es un evento literal, universal, que el Señor ha prometido que sucederá al fin del tiempo, de la historia humana. Veamos 2 textos solamente para el repaso de hoy, lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 28. En el Nuevo Testamento encontramos esta epístola a los Hebreos capítulo 9, versículo 28. Allí la palabra de Dios nos dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Es una referencia a la muerte de Jesús en la cruz. Fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Aquí hay una relación clara, directa, entre la primera venida de Cristo y la segunda. En la primera venida de Cristo, el texto nos dice: el Señor fue ofrecido como sacrificio en la cruz, esa única vez como sacrificio suficiente, y el libro de Hebreos nos plantea esto, que en el santuario terrenal se ofrecían diariamente y también, según otros periodos, sacrificios por los pecados de los israelitas, por los pecados del pueblo. Pero Jesús, el sacrificio perfecto, fue ofrecido una única vez. Su sacrificio fue suficiente, no necesita seguir repitiéndose como se hacía con los corderitos ofrecidos y los otros animales en el santuario terrenal. Cristo fue ofrecido una única vez en la cruz para perdón de nuestros pecados, y volverá, aparecerá, dice aquí la Biblia, por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino como Rey glorificado, para traer salvación a quienes lo esperan. Así como la primera venida de Cristo fue literal, así como la muerte del Salvador en la cruz fue literal, no fueron eventos simplemente metafóricos, simbólicos, fue literal. La segunda venida de Cristo será tan literal como la primera, y su regreso en las nubes
para buscar a sus hijos será tan literal como la misma muerte de Jesús en la cruz en su primera venida. Es lo que la palabra de Dios aquí nos está planteando, y tan solo mirar el otro texto que se nos menciona aquí en nuestro repaso de hoy, 1 Corintios capítulo 15. Tenemos varios versículos para leer, pero consideremos algunos solamente, del versículo 14 en adelante. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, está diciendo Pablo aquí a los corintios. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria o vana, dicen otras versiones, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y Pablo claramente aquí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, y nuevamente la conecta con lo que Jesús hizo en su primera venida, con lo que el Señor Jesucristo hizo en su primera venida, al morir en la cruz por nosotros, al resucitar, que es el sello definitivo de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces el Señor nos invita a mirar directamente hacia su segunda venida, cuando Él vendrá a buscar a sus hijos. Y esa es nuestra bendita esperanza, y la palabra de Dios nos señala claramente hacia aquel día que se acerca y para el cual hoy tenemos oportunidad de prepararnos.